me das la señal para empezar, entonces. Ya. ¿Conocen ustedes ese maravilloso episodio de la historia de la humanidad que fue la Comuna de París? Esto ocurrió en los años de 1870 y 1871, cuando Francia era gobernada por Napoleón III, sobrino del emperador Bonaparte, un hombre que había decidido sumar gloria a su vida y no tuvo mejor idea que atacar los ejércitos prusianos. Quiso atacar al general Bismarck, pero naturalmente fue derrotado. De inmediato, las tropas francesas huyeron dejando las armas para que el pueblo las recogiera después. Entonces, el pueblo, llevando pañuelos y banderas rojas por todo París, se reunió alrededor de la columna Vendôme, que era el símbolo del poder imperial, donde había una enorme estatua de bronce del emperador Napoleón
para derribarlo. El pueblo saltó sobre esos escombros, cantó y bailó de alegría e izaron una enorme bandera roja. Era la bandera de la revolución social del proletariado. Eso fue la Comuna de París. Muy buenas noches con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este magno evento en conmemoración de los 150 años de la Comuna de París. Estoy sumamente bien acompañada por increíbles panelistas y también no se olviden, amigos y amigas, que pueden seguir esta transmisión por la página de Facebook de Revista Rupturas, del periódico Opción y también de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, JRE. Ahora sí doy la bienvenida a tan distinguidos panelistas. Contamos con la presencia de Edgarich López, quien es docente de la Universidad Central del Ecuador, investigador y ponente en temas ambientales y educativos. Fue ministro de Ambiente, es autor también de varios libros y escribe artículos de análisis para varios medios de Ecuador y América Latina. Buenas noches, Edgar, bienvenido. Muy buenas noches, gracias, Leslie. También contamos con la presencia de Guido Proaño Andrade. Él es analista político, marxista, director del portal Ecuador Libre Red, articulista de varios medios de comunicación de Ecuador y América Latina. Participa en varios foros de análisis de la realidad nacional e internacional. Bienvenido, Guido. Buenas noches. Buenas noches, Leslie. Muchas gracias. Bienvenidos, panelistas. Ahora sí, empezamos este espacio de conversación y análisis de lo que fue la Comuna de París, este magno evento que es muy importante en el desarrollo principalmente de nosotros como revolucionarios. Empezamos con Edgar, ¿les parece? La primera pregunta para Edgar es, ¿en qué contexto se desarrolla la Comuna de París? Cuéntanos, por favor. Muy buenas noches con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación. El contexto siempre es importante entenderlo, porque es comprender en qué momento histórico y en qué condiciones culturales, sociales específicas se desarrolla un evento. Y esto nos evita posibles errores en el análisis de un evento histórico. Uno de ellos es lo que se conoce como el presentismo, es decir, juzgar con los valores actuales, juzgar con las condiciones actuales, algo que sucedió mucho tiempo atrás. Evidentemente ese es un error, pero se lo repite muchísimas veces. Y nos permite también el contexto entender entonces cómo es que se presenta un evento histórico precisamente para no pretender copiar, lo cual es imposible, sino más bien para poder comprenderlo. En el caso de la lucha de clases, nos permite algo más del contexto y espero que esto se logre con lo que voy a conversar a continuación, que es comprender la importancia del factor objetivo para una revolución, es decir, las condiciones económicas, materiales, sociales, pero también entender la necesidad del factor subjetivo de una revolución. Esto es, qué es lo que está pensando la gente, con qué ideas se compromete, cómo se organiza y cómo esa organización permite la lucha. Cuando hablamos de la Comuna de París, en realidad hay un contexto a largo plazo que podríamos primero considerar, que algunos autores incluso dicen empieza en la Revolución Francesa de 1789. Un pueblo levantado contra la monarquía, un pueblo levantado contra el hambre, etcétera, pero una burguesía que dirige todo ese proceso y que se adueña de ese proceso. De alguna manera, lo mismo sucede en 1830, que hay otro proceso revolucionario contra un intento de retornar al absolutismo monárquico. La burguesía logra nuevamente encabezar aquello y se hace una especie de monarquía democrática. 1848, cuando está siendo publicado el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, aproximadamente en ese mismo año, hay nuevamente una lucha, pero aquí ya hay una diferencia.
porque el proletariado comienza a separarse de la conducción de la burguesía. Empieza. No es que lo logra todavía, no es masivo. Y es principalmente en París y en las zonas industrializadas donde esto sucede. En el resto, lamentablemente, la burguesía, en este caso con Napoleón Bonaparte III, digamos con Bonaparte III, logra efectivamente la votación, logran ser nombrados, etcétera. Viene una asamblea en la cual quitan el derecho al voto a 2/3 de la población, 3 millones de personas para ese tiempo, sobre todo los obreros y los artesanos pierden masivamente el derecho al voto, y esto le permite, con el agotamiento de la lucha de clases, a Napoleón más adelante dar un golpe de Estado, nombrarse emperador y llamarse Napoleón III para que quede claro la dinastía de lo que venía. Ese es el contexto a largo plazo. Estamos hablando de un contexto en el cual no se resuelven los problemas sociales, populares, etcétera. Comienza a desarrollarse el capitalismo y la industrialización, pero también el capitalismo está formando a sus enterradores. Surge una clase obrera que cada vez tiene más claridad sobre sus objetivos, sobre su distancia con la burguesía. ¿Cuál es el contexto inmediato? Que este emperador hace una serie de cambios dentro de lo que estamos hablando. Se desarrolla el Estado, pero hace también, por ejemplo, y refuerza cambios en el plano de París. ¿Para qué moderniza París? ¿Para qué agranda las calles? ¿Para qué hace calles que van como en diagonal, etcétera? Para que ya los obreros y los sectores populares no puedan hacer barricadas fácilmente y la represión pueda llegar por distintos lados a reprimir. Es decir, sabía cuál era su ubicación de clase y sabía que iba a tener oposición. Pero sintiéndose fuerte, se lanza a una guerra contra Alemania, contra Prusia, que pierde. Para el 2 de septiembre de 1870, el propio emperador Napoleón III es arrestado. La mayoría de sus 100.000 soldados caen presos. Los diputados burgueses abren las puertas a la invasión, a la entrega, etc. Pero el pueblo vivía en un hambre enorme. Se dice que desaparecieron todos los perros y gatos callejeros de París porque eso pasó a ser alimentación de la mayoría de la gente. Y que como eso se terminaba también, entonces la gente comenzaba a comer incluso pedazos de suela de zapato, pedazos de las correas. Realmente un hambre arrasador. Y en estas condiciones es que los prusianos, los alemanes, atacan París. La derrota es una derrota que lastima mucho el sentir de los parisinos y de los franceses en general. ¿Por qué? Porque se sienten traicionados, porque sienten que la burguesía hizo todo lo que no debía haber hecho. Y por supuesto, pusieron a los soldados de origen popular en la trinchera a morir, mientras los generales estaban a buen resguardo. Y eso es lo que motiva que la población adquiera más confianza todavía en la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? Es una suerte de milicia popular que se había formado ya antes, que ahora se fortalece, que garantizaba la paz en los barrios, garantizaba la seguridad en los barrios, en los sectores populares, pero que al mismo tiempo comenzaban a prepararse armados. Hay libros que dicen que eran 300.000. En realidad eso lo más probable es que no es cierto. La estimación más realista parece ser que eran 70.000 y mal armados. Pero ¿qué es lo que sucede en estos días? Que la burguesía le entrega en definitiva a Alemania la posibilidad de entrar a París y le iba a entregar todas esas armas. Entonces, de los barrios populares, que son barrios obreros, esto hay que decirlo claramente, la organización barrial es una organización obrera, no es una organización diferente.
Lo que pasa es que los obreros estaban en sindicatos dentro del sitio de trabajo y acá formaban otro tipo de asociaciones, pero eran obreros, ¿no? Y también, por supuesto, artesanos y otros trabajadores. Deciden guardar las armas. Efectivamente, incluso logran entrar a París, a una de las zonas de París, los alemanes. Y la Guardia Nacional dispone a la población que abandone esa zona, que nadie salga y demás. Los alemanes se sintieron avergonzados porque llegaron a un sitio donde nadie les recibió, no había nadie, estaba totalmente abandonado, y todos los cañones, todas las armas que estaban en el cuartel que ellos iban a tomar y que la burguesía les entregaba, ya no estaban ahí. Habían sido llevadas a los barrios. El gobernante burgués, Thiers, ordena el 18 de marzo a su ejército tomar las armas, recuperar las armas. Y aquí un elemento más, ¿no? No hay revolución sin mujeres y a cada rato nos encontramos que a veces son, no pocas veces, las primeritas. Como ellas madrugaban para coger el agua, etcétera, para que sus maridos puedan más tarde salir al trabajo, se encuentran con los soldados pretendiendo llevarse las armas y los cañones. Impiden eso las mujeres, poniéndose delante de los tanques y demás, pero además conversando con los soldados, invitándoles a desayunar en su casa. Llaman a toda la población y todo el mundo se suma a esto. Y entonces el general burgués lo que hace es ordenar por 4 veces a los soldados que disparen contra las mujeres. Los soldados terminaron rebelándose, le bajaron del caballo a este señor y lo fusilaron. Terminó, empieza, digamos, un momento ya de lucha mucho más abierta. Y esa lucha abierta es la que lleva efectivamente a que en poquísimos días la situación cambie. Esto era el 18. Para el 26 ya hay elecciones libres en la ciudad y se eligen a los 92 miembros del Consejo Comunal. Y el 28 de marzo se proclama la comuna. Palabra que tiene dos sentidos. Por un lado, para los franceses, comuna es algo así como el municipio, ¿no? El territorio donde está el municipio, no el edificio, no la autoridad, sino el territorio. Pero además, automáticamente se ligó la palabra comuna con comunismo. Y aquí había dirigentes de la internacional, de la primera internacional, tanto blanquistas como bakuниnistas, pero también marxistas, y también había anarquistas. Y cuando se proclama la comuna, hay dos elementos muy interesantes. El uno, la bandera roja es asumida como el símbolo de la comuna. La bandera roja ha acompañado procesos revolucionarios permanentemente y sin duda las verdaderas revoluciones por venir irán tras la bandera roja. Y segundo, que el jefe del Comité Central de la Guardia Nacional, que al principio eran guardias nacionales separadas y que lograron juntarse en un comité central, Gabriel Rambier, señalará en un discurso cortísimo que está recogido, donde dice el Comité Central de la Guardia, mi corazón rebosante de alegría me impide pronunciar un discurso. Permítame solo glorificar al pueblo de París por el gran ejemplo que acaba de dar al mundo. En nombre del pueblo, la primera experiencia de poder obrero a nivel mundial. Muchas gracias, Edgar. Qué importante el reconocimiento de un símbolo tan importante como es la bandera roja para nosotros los revolucionarios. Ahora pasamos con Guido. Cuéntanos también un poquito cómo se logró la organización y cuáles fueron las características principales de la Comuna de París. Nos ayuda encendiendo el micrófono, por favor, está silenciado. Ya. Muchas gracias, Leslie, y un saludo a todos quienes
están siguiendo este programa, que lo difunden en las páginas que han sido ya citadas, ¿no? Quiero partir de digamos, precisamente de la contextualización que hacía Edgar, porque eso nos permite entender la naturaleza de las actividades o de las tareas y del programa económico y político que se ejecutó. El levantamiento de París, la Comuna de París, como ha dejado precisado Edgar, se da en el contexto primero de un proceso de una invasión militar y, por otro lado, también un proceso de unas condiciones de vida, digamos, muy bajas, de hambre, de miseria, de explotación en términos generales. Y cuando los comuneros, cuando los trabajadores, los pobladores de París se sublevan, asumen dos tareas de manera fundamental, o tareas que pueden ser más bien ubicadas en dos elementos transversales, ¿no? El uno son tareas de carácter nacional, que tienen que ver con la condición precisamente en la cual estaban en ese momento de invasión, ¿no? Y la otra son tareas, actividades que tienen ya una connotación de clase, ¿no? Es decir, la una lo que buscaba es liberar a Francia de la invasión prusiana, es decir, alemana, y las otras tareas lo que buscan es liberar a los trabajadores de la explotación del capitalismo, ¿no? Y es justamente al ver cómo liberar a los trabajadores de la condición de explotados, de oprimidos, ellos van encontrando la necesidad de adoptar justamente medidas de carácter socialista. La comuna combina de manera adecuada, de manera, digamos, lógica también por las circunstancias por las que estaba viviendo el país y la población, combina medidas de carácter democrático, como el otorgamiento de derechos. Por ejemplo, establece que los funcionarios no están elegidos de aquí para adelante y por siempre o hasta que acabe un periodo, nadie puede tocarlos, nadie puede asumir ninguna actitud sobre ellos. Todos los funcionarios, todo tipo de funcionario estaba o pasaba por un proceso de elección, eran elegidos, pero eran revocados o revocables. Si la población veía que no estaban cumpliendo, los revocaban del mandato. Eso ocurría con funcionarios de todos los niveles, con lo que diríamos nosotros los parlamentarios, los diputados, porque ellos no adquirían una función que los separaba de la actividad práctica y productiva diaria, sino que se convertían en delegados de sus propios compañeros, delegados de los obreros de la fábrica, delegados del ámbito poblacional, etcétera, ¿no? Entonces, van adoptando una serie de medidas que a la larga, ya en el análisis y cuando se hace un estudio y una abstracción de lo que fue el fenómeno, se puede ir viendo que se tomaron medidas que estaban orientadas a destruir el régimen estatal capitalista. Ese es en esencia lo que se está produciendo. Entonces, junto a políticas o el otorgamiento de derechos y este tipo de medidas, entonces se va trastocando el sistema que existía, ¿no? Aparentemente esas medidas son pequeñas, inclusive, y tomo lo que decía Edgar, hay que mirarlo en el contexto. Porque ahora hablar de la separación de la Iglesia y el Estado no nos llama la atención. Pero para esa época era una medida absolutamente revolucionaria. No solamente porque permitía que los sectores más pobres lleguen a la educación, sino porque liberaba al pensamiento científico al mismo tiempo. Porque la Iglesia, que controlaba la educación, actuaba con el papel, por ejemplo,
digamos, de un muro de contención a las ideas científicas más avanzadas, progresistas, etc. Entonces, por ejemplo, tiene una connotación de esa naturaleza. Entonces, las medidas que van tomando los obreros, ¿no? Y voy a referirme más adelante un poquito a esto, son medidas que están encaminadas a destruir la máquina estatal. Son orientadas a destruir la máquina estatal. Y por eso es que Marx, cuando la comuna ya fue aniquilada a los pocos días, él es el encargado de redactar un material a nombre de la Asociación Internacional de Trabajadores, en donde plantea precisamente que los obreros de París hicieron muy bien al suprimir el ejército y poner a los obreros, o darle la condición de el pueblo en armas. Establecieron estos mecanismos de elección en todos los niveles, etcétera. Es decir, la maquinaria burocrática y militar fue liquidada en la Comuna de París. Pero Marx dice, no es suficiente eso. No es suficiente cambiar esa forma de organización política, sino que es necesario destruir la forma de organización política institucional creada por el capitalismo y crear nuevas formas de organización, nuevas formas de gobierno, de ejercicio de gobierno, en este caso de los trabajadores. Entonces, de esa lección que los obreros dieron al mundo, el marxismo tuvo la capacidad de encontrar lecciones que le permiten luego entender cuáles son los pasos que hay que seguir dando en el proceso de alcanzar la emancipación de los trabajadores. El movimiento de la Comuna de París, como cuando uno lee a Marx, yo recomiendo, aprovecho, creo que toda persona que tiene el interés, que lucha, que activa con el propósito de transformar la sociedad actual, a propósito de esto de la Comuna de París, inevitablemente tiene que leer, por ejemplo, el libro de Carlos Marx, La Guerra Civil en Francia. Ahí está sistematizado todo este elemento. Y hay un prólogo de Federico Engels, donde también logra establecer una serie de conclusiones, ¿no? De experiencias sistematizadas. Y obviamente es indispensable leer y conocer el pensamiento de Lenin en el libro El Estado y la Revolución, que en uno de sus capítulos iniciales, Lenin también hace una valoración para sacar las conclusiones de cómo es que los obreros fueron constituyendo su propia forma de poder y cómo es que tiene que expresarse desde el punto de vista de clase, ¿no? La dictadura del proletariado cuando éste asume el poder. La comuna era esencialmente un gobierno de la clase obrera. Y Marx dice que la comuna fue la forma política al fin descubierta que permite encaminar a los trabajadores hacia la emancipación económica del trabajo. Cuando Marx dice la forma política al fin descubierta, pone en evidencia un fenómeno que es fundamental entender. Y es que en la Comuna de París, así como en la Revolución Rusa, esta forma de organización surgió de la iniciativa de los propios trabajadores. Los soviets también fueron una iniciativa de los trabajadores, que los bolcheviques entendieron que ahí estaba la esencia de cómo organizar el nuevo poder del proletariado, que le denominaron el poder soviético. Pero esas asambleas de esos soviets fueron iniciativas, surgieron en medio de la necesidad de la comprensión que tiene la clase obrera y los pueblos de ejercer una acción política, de organizarse para luchar, para construir una nueva vida
encuentran una forma de organización. Esa nueva forma, en ese momento, fue la Comuna de París. Entonces, los obreros se reunían en los sindicatos, discutían los problemas y llevaban sus puntos de vista al Comité Central. Entonces, miren, ahí hay un elemento fundamental. ¿Había una forma de organización de lo que nosotros conocemos como parlamentaria? Sí y no. Sí, desde el punto de vista de que habían unos representantes que estaban, ¿no? Y la concepción, además, de los comuneros era constituir la comuna en todo el país, para que de los barrios, del campo, de las fábricas, salgan delegados que no dejaban de trabajar, que no dejaban de continuar con sus labores productivas. No es que asumían el papel de asambleístas, de parlamentarios, y se convertían en funcionarios. No, no. Por eso es que, no recuerdo este momento la forma exacta, pero Engels dice que son apenas simples delegados, son encargados de llevar la voz de la asamblea. No es como aquí, le eligen a un diputado y se pasa 4 años metido en la asamblea legislativa y no regresa nunca hacia sus electores, no. Esos, digamos, esos representantes de las fábricas, de las cooperativas, etcétera, iban, discutían, llevaban el mandato de la asamblea y por lo tanto, al mismo tiempo, combinaban el ejercicio de la legislación y de la acción práctica. Entonces, este era un elemento fundamental. La comuna entendió, en medio, en el calor de la lucha, entendió que no podía seguir gobernando con las formas organizativas heredadas, tanto de la monarquía como del régimen capitalista, y encontró los elementos que ahora nos permiten entender cómo la clase obrera a nivel internacional tendrá que constituir las formas de organización de un nuevo poder. Hasta ahí creo que podría avanzar. Muchas gracias, Guido. Qué importante el que la Comuna de París nos haya dejado una nueva forma de organización en donde, por supuesto, el proletario sea quien esté a cargo de gobernar. En esta nueva forma de gobierno, ahora vamos con una pregunta para Edgar. ¿Cuáles fueron las principales realizaciones de la Comuna? Es decir, los logros en el campo económico, social y político. Hay dos niveles, como decía Guido, de medidas que se tomaron. Unas que eran concretas, inmediatas. Además, vale la pena recordar, estamos hablando de 71, 72 días que duró la comuna. Y entonces, dentro de ese contexto, lo que hicieron es transformar el mundo. Por eso es que Marx diría que los obreros tomaron el cielo por asalto. Cosas como las siguientes: para muchos sectores ya se estableció las 8 horas de jornada laboral, cuando lo habitual todavía era 14 horas de trabajo en muchos sitios. Se prohibió el trabajo nocturno, empezando con el de los panaderos, pero en general, porque era una de las formas más brutales de explotación. Se recuperó las casas abandonadas para dar a la gente sin vivienda. Y donde había arriendos, pues se fijó que ya no iba a haber aumentos en esa crisis, imagínense, aumentos de los arriendos, pero además se fijó que en el arriendo el trabajador máximo gastaría el 10% de su salario para que tenga lo necesario para que su familia pueda vivir. Se devolvió a los trabajadores las herramientas. Esto suena extraño, pero el asunto es que los artesanos, quienes tenían herramientas, iban a la casa de empeño y dejaban lo único que les quedaba, que era su herramienta. Pero al dejar su herramienta, se quedaban sin la posibilidad de trabajar. Entonces, esto se les devolvió.
y las casas de empeño que eran privadas, eran usureras, se convirtieron en casas de empeño municipales, donde se perdonaron deudas, etcétera, y se prohibió que si algún trabajador había dejado una joya o algo por el estilo, se venda con propósito de ganancia. Es decir, hubo muchas medidas de carácter inmediato. Ya en lo que va más allá, Guido ha hecho la referencia a lo central, que es formar una nueva modalidad de Estado, una nueva forma de poder. Reiterando, se abolió el ejército permanente. Lamentablemente no fue toda Francia, era París y cada vez iba creciendo hacia las zonas industriales y cercanas, pero no toda Francia. De modo que los únicos armados iban a ser los de la Guardia Nacional. ¿Pero quién era la Guardia Nacional? El pueblo en armas. Los sueldos de los funcionarios no podían ser mayores a los de un obrero tecnificado, ¿sí? Es decir, les bajaron el sueldo a todos los funcionarios. Recordemos aquí el impacto que tenía cuando Unidad Popular en la campaña decía que un diputado debía cobrar lo mismo que un maestro. Eso evidentemente cambia el tipo de relación. Con eso el Estado se volvió barato, menos burocracia, etcétera. Se prohibió la acumulación y aprovechamiento de los cargos. Y en este nuevo Estado, por supuesto, cualquiera que llegue a ser funcionario y que repita las formas de actuar de un funcionario anterior, era sacado porque ese no quiere crear un nuevo Estado, lo que quiere es ocupar el puesto de los que mandaban antes y ser él el que manda. La separación de la iglesia y el Estado significó también quitarle a la iglesia enormes propiedades. La iglesia era el más grande terrateniente en una serie de sectores y tenía una serie de prebendas, el Estado entregaba recursos a los sacerdotes, etcétera, que se otorga libertad de prensa. En tan poco tiempo surgen más de 70 periódicos, de lo que se conoce. Hay alguien que incluso se atreve a decir que si a eso se suman las hojas volantes que llamamos nosotros, las octavillas, etcétera, cualquiera podría contar las arenas de una playa, pero que no se atreva a pretender contar cuántos medios de comunicación populares surgieron y permitían el debate. El 16 de abril ya se toman todas las fábricas cerradas y los obreros se constituyen en cooperativas que hacen funcionar la fábrica, pero ya no para el patrono, que hacen funcionar la fábrica para el Estado. Aquí hay un error, ¿no? Porque no se topó el Banco Central, no se topó suficientemente a la banca como debió haber sido y eso se negó. El 20 de abril se declara la abolición del trabajo infantil. Esto es enorme para la época. Cuando uno trabaja derechos de la infancia, siempre se dice que la infancia históricamente no existió, ¿sí? Porque se consideraba que los niños eran una especie de adultos que todavía no maduraban suficientemente, pero ya trabajaban en las fábricas, en las minas, etcétera, etcétera, con el peor salario, porque con sus manitas, con su fuerza, posiblemente producían menos que otros. Eran los más explotados. El siglo XX se supone que es cuando surge la infancia, pero la comuna se anticipó y dijo, no, a estos niños hay que protegerlos, deberían estar bajo protección, estudiando y no trabajando, y se prohíbe entonces el trabajo infantil. Ya Guido habló de cómo los funcionarios tienen que ser elegidos, pero al mismo tiempo son responsables de lo que hacen y pueden ser cambiados del puesto o sacados simplemente. Pero además se permitió que los extranjeros puedan ser elegidos tanto para la dirección política como para funcionarios, bajo la bandera de la República Mundial del Trabajo. Aquí hay ya un sentido de internacionalismo sumamente importante, ¿no es cierto? 26 decía, se hacen las elecciones inmediatas. Hay quienes dicen que si la comuna tenía tiempo, un poquito de tiempo, en realidad se habría abierto ya la votación a las mujeres. No se lo hizo. En esa época casi imposible.
pero las mujeres tuvieron un rol importante y hay una serie de mujeres que tienen papeles directrices enormes. Flora Tristán, Elizabeth de Demetriev, Michel, etcétera. Hay un montón de mujeres que estaban en dirección. Y que esto permitió algunas cosas. Crear inmediatamente, insisto, 71 días. Crearon escuelas para mujeres. Se formó una comisión especial para establecer cómo trabajar esa educación de las mujeres, que ya era, en términos generales, de educación laica, gratuita, obligatoria. Las mujeres, que además habían combatido igual que los hombres, tuvieron una unión especial para defender sus derechos, una unión de las mujeres para la defensa de París, en la cual establecieron una serie de mecanismos, como por ejemplo las guarderías. Igual, como decía Guido, esto parece ahora ya normal. En esa época no había, pues. Son inventos que una revolución hace, demostrando que una revolución ante todo es ruptura con el pasado, no es continuidad de lo que había. ¿Y por qué las mujeres necesitaban que los niños tengan guarderías? Porque eso les permitía salir al trabajo productivo y una vez que tenían sus propios ingresos iban a estar en las mismas condiciones sociales que los varones. Es decir, hay una serie de acciones que demuestran en realidad una transformación en un cortísimo tiempo, a pesar de que no todo estaba planificado, a pesar de que se van inventando cosas. Desde la forma del Estado, como decía Guido, es un invento social de la clase obrera, de la clase revolucionaria, y un montón de otras cosas en tan pocos días. Realmente es impresionante esa transformación. Aquí cuando viene cualquier gobierno nos dice que 4 años no son suficientes. No son suficientes para seguir explotando como la burguesía lo ha hecho toda la vida y siempre les faltará tiempo. Pero una revolución verdadera en 4 años transforma la historia de un país y seguramente del mundo entero. Así es, Edgar, es importante por eso la conmemoración de los 150 años de la Comuna de París. No se olviden, amigos y amigas, de seguir compartiendo esta transmisión en vivo que se está transmitiendo por la revista Rupturas, por el periódico La Opción y también por la página de la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Ahora continuamos justamente con un tema que ya nos comentaba Edgar, pero ahora vamos a pasar con Guido. ¿Cuál fue el papel que cumplieron las mujeres y también la juventud durante la Comuna de París? Coméntanos, por favor. El micrófono, Guido, por favor. Decía que Edgar me parece que dejó muy bien planteado el papel de la mujer. Solamente yo diría la historia heroica de Louise Michel, ¿no? Y que organizó un batallón solo de mujeres. Un batallón exclusivamente de mujeres que participaron en las barricadas, fueron tratadas por el ejército reaccionario en las mismas condiciones. Y Louise Michel fue tomada prisionera y tiene una frase que más o menos señala de que de ellos lo único que se puede esperar es un pedazo de plomo en el corazón y pedía que le fusilen. Pero por alguna circunstancia no le fusilaron y Louise Michel pudo salir, sí, logró vivir un periodo más, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un elemento muy importante. Me parece que es necesario conocer la vida de esta mujer heroica, que es, digamos, resume precisamente la conducta política de una mujer trabajadora, de una mujer obrera, de la clase obrera como tal. Me parece que ese es el otro aspecto. Y el otro elemento que
básicamente yo lo que podría señalar es que cuando uno mira la composición de los miembros del comité central de la comuna, eran hombres y mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, es muy importante tomarlo en consideración. Y tal vez yo lo que pienso importante en este momento es retomar lo que decía Edgar respecto de las políticas que fueron asumidas, ¿no? Y Lenin tiene una frase que dice que estas medidas aparentemente pequeñas, que pueden aparecer algunas, ¿no?, que han sido enumeradas, no les voy a señalar, entre otras como por ejemplo la disminución de los salarios y los puestos revocables. Pero Lenin dice que este tipo de medidas que fueron tomadas por los obreros sirven de puente que conduce del capitalismo al socialismo. Esa es una cosa muy importante. Es decir, los obreros fueron encontrando, desbrozando el camino para avanzar hacia la construcción de una sociedad cualitativamente superior a la cual les había, digamos, en la cual estaban. El otro elemento es de que puede decirse que las medidas que estaban planteando simplemente son medidas que ampliaban la democracia y que desde ese punto de vista no podrían diferenciarse mucho de procesos políticos democráticos y liberales que se produjeron antes o después también en otros lados, pero no es así, ¿no? Porque las medidas democráticas que se establecieron no tenían el sello de la democracia burguesa, tenían el sello de la democracia proletaria. Es decir, era un tipo de democracia totalmente distinta en cuanto tiene que ver sobre todo hacia dónde apunta ese ejercicio democrático, al entregar en realidad la posibilidad de acción, de decisión a los trabajadores y al pueblo. Entonces se está creando un sujeto que decide hacia dónde avanza la sociedad. No es la democracia burguesa representativa, delegativa. Es una democracia en la cual todos tienen la capacidad de decisión y de actuación. Entonces, es una democracia proletaria que pone en juego, y este es un elemento importante que me parece que hay que señalar, rompe con el Estado capitalista, ese Estado que en el curso de los años fue poniendo fuera del ejercicio social, político social, a los que más podía, para concentrar el poder en las élites. En cambio, el ejercicio de la democracia planteado por la Comuna de París devuelve la capacidad de acción, busca que los trabajadores sean actores, es decir, un sujeto social realmente que actúa y no sobre el cual se actúa desde arriba. Entonces, ese es un elemento fundamental en cuanto tiene que ver a las realizaciones de la comuna. Muchas gracias, Guido, qué importante. Ahora sí, entendiendo que la Comuna de París fue la primera experiencia de gobierno socialista en Europa y que es un ejemplo para estas nuevas generaciones también, ¿podrías comentarnos? Ahora empecemos, esta pregunta va para los dos, pero ahora vamos a empezar con Edgar. ¿Qué lecciones nos deja a nosotros la Comuna de París? Son muchísimas, ¿no? Pero obviamente las más importantes seguro están recogidas en las obras de Marx, de Lenin, a las que hizo referencia Guido. La primera, el nuevo Estado no tiene que ser un Estado igual al de hoy, manejado por otros, así sean proletarios. Se trata de hacer un Estado totalmente distinto, que responda a una sociedad distinta, que responda a un mundo productivo diferente. Un Estado que tiene por particularidades el lograr la emancipación política de todos por igual,
Eso se logra con las formas de democracia directa, de democracia intensa que había. Lograr la emancipación económica haciendo desaparecer el sistema de explotación y lograr en última instancia la emancipación humana de toda forma de enajenación, de toda forma que nos aleje de la realidad, que nos haga ver la realidad como no es, sino como a la burguesía le interesa. La emancipación será ver la realidad tal y como es, ligarnos entonces entre nosotros como seres humanos y lograr con ello también ligarnos los humanos con la naturaleza en un proceso de recuperación de algo que Marx llama la simbiosis entre sociedad y naturaleza, que ha sido quebrada por el capitalismo, y que una de las causas de la COVID y todo eso precisamente es una ruptura. Dos, creo yo que el hecho de que sí necesitamos para esto, miren cómo no es discurso, es lo que surge de la realidad. Necesitamos para este proceso claridad mayor en la dirección del proceso. En la comuna hubo muchas corrientes, muchas posiciones, un debate importantísimo y todo lo demás, pero no había todavía en sentido estricto el partido de vanguardia. Y este resulta ser indispensable para lograr conducir a los destacamentos más avanzados de la clase hacia ese poder. Y entonces partido, clase, etcétera, podrán llevar adelante la dictadura del proletariado. Lo tercero es que quedan una serie de medidas mínimas que después incluso se cumplieron y se ampliaron, por supuesto, en la revolución bolchevique, y que ahora hay que ponerlas en el plano de las condiciones sociales, tecnológicas, eh, históricas que nos toca vivir, pero que ya hablan de por dónde está el camino al que hay que avanzar. Un cuarto elemento es esta importancia de la prensa revolucionaria, o sea, 70 periódicos en 70 días es como que hubiera salido un periódico nuevo cada día. Muchos eran diarios, además. Entonces, te habla de que un proceso revolucionario necesita, Lenin lo dirá en estos términos más adelante, ¿no es cierto? Que no hay revolución si no hay ideología revolucionaria. Te habla de esa necesidad. Y junto a la prensa, estableciendo el nivel más alto de conciencia, está el arte. El arte de esos días también se transforma. Se toman las paredes, hacen una serie de cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el arte tenía, y esto no lo dijo nadie, sino que fue también una creación, apoyar ese proceso, ayudar, contribuir a ese proceso. La última, tal vez a la que yo me quisiera referir, es a una que siempre insistirá el marxismo por la experiencia histórica. Necesitas a la clase armada, necesitas el poder militar junto al poder político, de transformación económica, etcétera. ¿Por qué? Aunque no nos guste las armas, porque la burguesía no es capaz de detenerse un hábito, un pedacito en un escrúpulo humano. La represión contra los comuneros cuando fueron derrotados así lo demuestra. Una venganza que mató a miles y miles, hombres, mujeres, niños, etc. Una venganza para no dejar huellas de lo que había pasado, para que en aquellos barrios y sitios como Montmartre, donde se hizo gran parte del proceso de unión, etcétera, se haga una inmensa iglesia que existe hasta ahora, el Sagrado Corazón, agradeciendo a Dios porque los comuneros fueron derrotados y masacrados. Cuando alguien quiso hacer una revolución, dizque por la vía pacífica en Chile, el señor Allende, sabemos lo que pasó. Cuando quisieron hacer algo parecido en Indonesia, islas, se dice que la sangre de los trabajadores y de los obreros, en realidad en los canales que quedan entre las islas,
hicieron que todos esos canales se pongan rojos. La burguesía no está dispuesta a ceder ni un ápice de sus privilegios. La Comuna de París es una demostración más de que, aunque no nos guste la guerra, hay que estar preparados para poder construir el nuevo Estado. Así es, Edgar. La misma pregunta para Guido, por favor. ¿Qué lecciones nos deja la Comuna de París que nos puedas comentar? Bien, creo que Edgar planteó algunos elementos que están muy claros, ¿no? Yo quisiera tal vez empezar recogiendo también un elemento que en uno de los artículos escritos por Lenin, me parece que se titula Acerca de la comuna. Lenin plantea que para que una revolución social pueda triunfar se requieren dos elementos, por lo menos dos condiciones básicas, ¿no? La una, dice, es un alto desarrollo de las fuerzas productivas y, en segundo lugar, un proletariado preparado para la revolución. Y cuando Lenin habla de un proletariado preparado, está haciendo referencia a sus niveles de organización, de conciencia política y otras formas político-militares inclusive. Y la conclusión a la cual Lenin llega dice que el capitalismo francés en esa época estaba aún poco desarrollado. Ese es un límite, es decir, una condición objetiva que actuó en contra también de la comuna, porque hay que mirar los fenómenos en relación a las condiciones materiales también, a las condiciones objetivas. Y, digamos, en lo fundamental, el desarrollo capitalista era muy pequeño, un país con una población pequeño burguesa en lo fundamental, campesinos, artesanos, tenderos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, Lenin expresamente dice, el problema es de que, claro, en esa época el nivel de desarrollo del movimiento obrero no había dado para más, como podríamos señalar. No había una fuerza política de vanguardia que esté en capacidad, digamos, de ir definiendo las cosas. No había el partido obrero. La clase obrera no estaba preparada, no estaba adiestrada. ¿Había jugado papeles protagónicos en los procesos políticos anteriores? Por supuesto. Pero en general había sido, como ocurre, ¿no? En épocas, en momentos previos a procesos distintos, anclada o manipulada a los intereses de uno u otro grupo de la clase dominante. Pero no había jugado todavía el papel de una fuerza autónoma. No lograba constituirse, como Marx señala, ¿no?, en un partido independiente de la clase obrera. A ese nivel no había llegado. Entonces, ese es un elemento que hay que mirarlo. ¿Cuál es otro aspecto que me parece importante que nosotros deberíamos plantear de aquí? Es que el marxismo, la teoría revolucionaria, no es una invención, no es que alguien se sienta ahí, no es que Marx, Engels se sentaron en una mesa a decir, bueno, inventémonos algo, ¿qué te parece? Y van saliendo cosas. No. Es decir, el marxismo es el resultado de una investigación rigurosa, enorme, de todos los ámbitos del conocimiento científico que había en esa época, y eso le permitió a Marx y Engels establecer una serie de principios en el ámbito de la filosofía, ¿no?, etcétera. Pero el estudio de los movimientos sociales, del comportamiento social, de los procesos políticos sociales, es también la fuente de la cual salen conclusiones. Y es justamente que de la Comuna de París salen nuevos elementos que para entonces aún no eran no estaban lo suficientemente claros, porque la experiencia de la clase obrera en su lucha por conquistar el poder no había dado los pasos suficientes, estaba dando los primeros pasos. Y por eso es que,
por ejemplo, hay una carta de Carlos Marx a Kugelman, en la cual señala que luego de la Comuna de París, ellos han llegado a la conclusión, o sea, se refieren a la Asociación Internacional del Trabajo y particularmente al propio Marx, llegaron a la conclusión de que no es suficiente con quitar el aparato militar y burocrático de manos de la burguesía y tomarlo por parte de los obreros, sino que hay que derrumbarlo. Tanto es así que el propio manifiesto comunista, en las ediciones que vienen desde allá, se plantea precisamente un alcance, diríamos, ¿no? Y el manifiesto comunista, a partir de la experiencia de la Comuna de París, expresa de manera muy puntual que es necesario destruir el aparato estatal, que no se puede gobernar utilizando las mismas formas de organización estatal que la burguesía las ha ido instituyendo, creando en función de sus propios intereses de clase. El otro elemento que lo dije, pero me parece que es importante reiterar, los pueblos son capaces de encontrar, tienen una capacidad inagotable de iniciativa y de creación de muchas cosas. La capacidad de iniciativa y creativa de los pueblos es enorme. Y las fuerzas revolucionarias, las organizaciones políticas, tienen ahí un potencial que les permite precisamente entender cómo sortear los problemas por la experiencia también de la clase obrera, de los pueblos. Las organizaciones políticas tienen la posibilidad por su constitución, etcétera, de mirar los fenómenos políticos, de entenderlos, pero no pueden dejar de actuar al margen del sentimiento, de la experiencia, de lo que miran, de lo que creen los trabajadores y los pueblos que hay que hacer. Y yo decía hace un momento, la Comuna de París es el resultado de la iniciativa de los obreros parisinos, como lo fueron los soviets, ¿no? Y un elemento que me parece importante también, que hay que señalar, es que la burguesía siempre, en todo momento, cuando están en juego los intereses nacionales y los intereses de clase, la burguesía privilegia los intereses de su clase. Y por eso es que llegan a un acuerdo con el ejército prusiano, con la que estaban en guerra. ¿Para qué? Para que se unan y vayan a masacrar a los comuneros de París. No hay ninguna actitud patriótica, ahí se acabó el sentido de patria, el sentido de nación, no, no. Aquí está en juego, en primer lugar, el problema de su riqueza, de su capacidad o de su potencialidad de seguir siendo poder. Y está por sobre eso el interés de clase. Y eso ocurre todavía ahora. Cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, entrega de petróleo a compañías petroleras chinas, con convenios con cualquier potencia imperialista para favorecer a los dueños del capital, independientemente de lo que pueda ocurrir con los trabajadores y los pueblos. Obviamente, como se ha señalado, la comuna no pudo cumplir muchas cosas por falta de tiempo, ¿ya? Pero y es el ejemplo de lo que tiene que ser una revolución radical, profunda, ¿no? Es decir, sin dar tiempo de respuesta. Y había limitaciones teóricas de entender el ejercicio del poder de la revolución. Fue un aprendizaje sangriento, por supuesto, pero la clase obrera como clase se nutre de esa experiencia
y sabe cómo tiene que actuar de aquí para futuro. Y ahí, en ese programa que se ha analizado ahora, están las cosas que un país capitalista como el nuestro requiere hacerse para emancipar a los trabajadores, a los pueblos, a los hombres y a las mujeres de nuestro país. Y no como nos quieren jugar aquí, de que la capacidad está en los tecnócratas, en la gente que ha salido, ¿no? Y que tiene 1000 títulos para defender a los dueños del capital. El obrero simple tuvo la capacidad de entender cuáles son las medidas para su emancipación. Ese es fundamentalmente, me parece, un elemento que nosotros debemos destacar. Así. Así es, muchas gracias Guido, muchas gracias Edgar. Sin duda, la Comuna de París fue la primera experiencia de gobierno socialista de Europa, instaurada con la integración del proletariado como líder de los diversos sectores que apostaban por la proclamación de la Tercera República en Francia, además del rol protagónico del pueblo en la dirección de ese país. Les agradecemos mucho a tan distinguidos panelistas, Guido Proaño y Edgarich López. También agradecemos tuvimos la llegada de alrededor de 1.700 personas alcanzadas en las páginas, no se olviden del periódico La Opción, la revista Rupturas y también la página de la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Agradecemos las felicitaciones que han extendido a este programa. También nos han propuesto la realización de un conversatorio sobre los 150 años del levantamiento indígena de Fernando de Aquilema y la comuna de Cacha en la provincia de Chimborazo, que se cumple este año. Así que estamos abiertos. Aquí los compañeros también continúan con las transmisiones en vivo en los próximos días. Anunciamos también nuestro agradecimiento más sincero, enviamos un abrazo revolucionario a quienes se han unido a estas transmisiones en vivo. Muchas gracias Guido, muchas gracias Edgar, buenas noches. Gracias. Buenas noches, un gusto. Gracias, buenas noches.